Buenos días, estimados estudiantes. Tengan un cordial saludo, una bienvenida, pues como siempre, vamos a registrar la asistencia de hoy, lunes 25 de julio. Vamos con Bravo Vargas Camila. Buenos días, Inge, presente. Calero Ángela. Calero Ángela. Calero Lisset. Calero Lisset. Carrera Jennifer. Presente, Inge. Chiliquinga Diego. Presente, Inge. Córdoba Jennifer. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Encalada Betsy. Presente, ingeniera. Gaibor Jocelyn. Presente, Inge. Luis Lorena. Presente, Inge. Jiménez Joana. Presente, Inge. Llano Celsia. Buenos días, presente. Macías Kerlin. Presente, Inge. Nazareno John. Nazareno John. Nazareno John. Olvera Brian. Olvera Brian. Presente, ingeniera. Chichimbo Ana. Presente, Inge. Real Evelyn. Buenos días, presente. Jonathan. Presente, Inge. Muy buenos días. Buenos días. Vargas Doris. Vargas Doris. Buenos días, presente. Vera Juan. Presente, buenos días. Calero Ángela. ¿Sí está? Buenos días, Inge, presente. Presente, Inge, buenos días. Calero Jennifer. Calero Ángel. Calero Lisset. Presente. Calero Ángela. ¿Sí está? Presente, Inge, aquí estoy. Ya estamos todos, ¿no? Bueno, como siempre vamos al al registro de la matriz SIGA. Está el internet un poco complejo. Ya están registrados en el SIGA. Bien.
Habíamos quedado pendiente la exposición de la señorita Vargas. Sí, ingeniera. Va a Sí, compartir la compañera Camila Bravo. sí. A ver, continúe. ¿Qué taller era? No me acuerdo. A ver, era el 2, ¿no? Taller 4, ingeniera. Taller 4, Vargas. ¿Sí está subido su taller? Sí, ingeniera. Sí. Lizeth Vargas es, no, no, no. Adriana Vargas, ingeniera. Ya empiece, ya está, a verle, para que comparta. Ya está autorizado para que comparta. Ya, ingeniera. Ya. Buenos días, ingeniera y compañeros. El tema que a mí me ha tocado es el uso de la S y el uso de la X. Siguiente, por favor. Sí, Vamos a empezar por el origen de la letra S. Bueno, la letra S es la 20ª letra del alfabeto español. En sí, según la etimología de la letra S, esta apareció por primera vez en su forma moderna en el alfabeto romano, como equivalente a la letra griega sigma, que proviene de un carácter jerárquico basado en un jeroglífico que presenta un jardín inundado. Bueno, según Gregorio Salvador, es un libro de historia de las letras. En sí hay dos teorías sobre el origen de estas que son distintas. La historia de la letra S se deriva del alfabeto, donde significa diente. En griego se le conoce como sigma. Siguiente, por favor. Vamos a empezar por la letra. ¿Qué es la letra S? La letra S es la letra número 20 en el alfabeto y corresponde a la categoría de las consonantes. Bueno, dentro de estas consonantes, la letra S es una letra que se utiliza con mayor frecuencia, ya que es la que permite no se le escucha. y que no sé si me escucho, lo que pasa es que tengo un poquito mala el internet.
No le escuchamos en este momento nada. A ver, ahorita sí le escucho. Continúe. Ya. ¿Qué es la letra S? Bueno, la letra S es la letra número 20 en el alfabeto que corresponde a la categoría de las consonantes. Dentro de esas consonantes, la letra S es una de las letras que se utiliza con mayor frecuencia, ya que es la que permite diferenciar el singular y plural de sustantivos y adjetivos, como por ejemplo, hay distintos usos de la letra S. Todos los plurales terminan con la letra S, como canales, matorrales, gases, tomates, camionetas y calles. Bueno, las pronunciaciones de la letra S tienen la particularidad de que varían en algunos lugares del mundo de habla hispana. La diferencia mayor se encuentra entre el uso de la letra en Latinoamérica y el de España, donde el segundo en ocasiones tiene una tendencia a usar la sonoridad de la letra Z por la letra S. Vamos por las reglas de la letra S. Las reglas ortográficas son normas y convenciones que rigen el sistema habitual de escritura aceptado y puestos en práctica por los hablantes de una lengua. Bueno, esta letra se escribe al final de las palabras, como por ejemplo, telas, andamos, penas, las excepciones, alférez, cáliz, lápiz. Se escriben con la S, los vocablos, compuestos y derivados de otros que también se escriben con esta letra. Los adjetivos terminados en osa u oso se escriben siempre con S, por ejemplo, trabajoso, amoroso, cegajoso, fibrosas, melosos, escandalosos y espantoso. El uso de la letra X. La letra X es una consonante y es la letra número 25 del alfabeto. En español no se utiliza mucho esta letra, como por ejemplo expresar, examen y tórax. Se usa la letra X cuando comienzan las palabras con X, cuando su significado hace referencia a una actividad o cargo ya que no se ejerce, como por ejemplo podemos ver ahí las imágenes que están como xilófono, X-ray y cimas. El origen de la letra X. Su origen no es de todo claro, sin embargo, se conoce que los griegos representaban el sonido con un símbolo derivado de sem, la 15ª letra del alfabeto fenicio, que simulaba la letra S, mientras reservaba la letra X para el sonido que corresponde al de la J en español actual. La historia de la letra X inicia en el siglo. Vamos a empezar con las oraciones con X. En la clase de música nos enseñarán a tocar el xilófono. Me gusta tomar con café. Café expresó. Este fin de semana iremos a explorar la montaña. La capacidad máxima del peso es 200 kilogramos. Las plantas producen oxígeno. Este es un ejemplo de la letra X. Siguiente compañero. ¿Cómo se usa la letra X correctamente? Dentro del uso de la letra X se pueden mencionar que en determinadas palabras bajo estas condiciones se utilizan la letra X cuando las palabras empiezan con el prefijo extra, ejemplos, extraterrestres, extravió, extrañó, extravagante, extradición, excepto. En estrada, estrangular, extragema, estrafalario, estratosfera. ¿Cuáles son los sonidos de la letra E? Tienen diferentes sonidos de acuerdo a la palabra, sin embargo, el más común es por ejemplo, examen. Se pronuncian
examen, taxi como taxi, entre otros. Ingeniera, eso es todo. Espero que me hayan entendido. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Ahí Sí. sí recién te lo escuché. Sí, Ah, profe, ya. ahorita sí. Ya, continuemos con las otras exposiciones, ¿no? ¿Quién le corresponde ahorita? A nosotros, ingeniera. Ya continúen. Buenos días, compañeros y compañeras. Ingeniera, mi grupo está conformado por mi nombre, Camila Bravo, y Calero Ángela. El tema que nos tocó es el párrafo. ¿Qué es un párrafo? El párrafo es un concepto muy importante en cualquier texto. Se trata de una unidad significativa que empieza con mayúscula y termina con un punto y aparte. Presenta una idea principal organizada de manera coherente y va acompañada de ideas secundarias que ayudan a precisar y sustentar su contenido. Por ejemplo, ayer por la tarde llegué a casa, después de un largo viaje por el extranjero. Cuando llegué no había nadie y no tenía las llaves para abrir. Llamé a mis padres, pero no conseguía hablar con ellos. Finalmente un vecino me pudo abrir la puerta. Estructura de un párrafo. El párrafo está estructurado por la oración principal, que esta es la parte de un párrafo más importante, ya que es la que contiene la idea principal o central del párrafo, ya que contiene la esencia de lo que el mismo se desglosa. Esta tiene la cualidad de ser modificadora, ya que sin ella el párrafo carecería de sentido, pues es la que se derivan las oraciones o las ideas secundarias. Es importante mencionar que la idea central puede no estar contenida en la primera oración del párrafo, ya que puede encontrarse en el medio o hacia el final. La oración secundaria.
también llamadas oraciones subordinadas. Se entiende como aquellas que están sujetas a lo expresado en la oración central o núcleo del párrafo, de tal manera que puedan complementar, contrastear o reiterar alguna primicia. Este tipo de oraciones se pueden identificar por sí solas. Estas carecen de sentido, es decir, nos explican sin la necesidad de una oración adicional que le dé comprensión al texto. Además, aporta detalles secundarios sobre el expuesto en la oración principal. Los tipos de ideas que en ella se puede encontrar son las siguientes. Está la justificación, que esta expresa el argumento razonado de la idea principal. Está la ejemplificación. Esta nos muestra con algún dato la oración principal. La contraste. Esta representa una idea opuesta a lo expuesto. También está por repetición. Esta nos aclara con otras palabras lo dicho en la oración principal. Otra estructura es la coherencia y unidad. La coherencia de un párrafo, también conocida como claridad de expresión, se entiende como la construcción de acuerdo a un orden en que las ideas de un texto se disponen de manera premeditada. Es el vínculo del párrafo con el tema central y de la relación entre las ideas secundarias de la idea central, manteniendo el flujo de las ideas de manera lógica al utilizar la gramática y el vocabulario adecuados. Siguiente. También tenemos las características del párrafo. Inicia con mayúscula y termina en un punto final. Es la que expresa la idea principal y da sentido al párrafo. En ella se indica el tema o los aspectos de que trata el párrafo. Complementan y amplían lo enunciado en la oración principal y forman el resto del párrafo. Debe haber continuidad y coherencia entre la oración principal y las oraciones secundarias para que se dé una estructura lógica. Algunas veces estas ideas se constituyen en ejemplos. La extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y del tipo de un texto que se pretende redactar. Un párrafo demasiado largo fatiga al lector y representa el riesgo que se rompa la unidad. También tenemos lo que es los tipos de párrafo. Estos tipos de párrafos, las clases de párrafo más comunes son los párrafos de narración, la definición, de clasificación y división, descripción, los ejemplos de comparación y contraste, secuencia, evaluación, causa y efecto, argumentación y persuasión. Tenemos los que son según la posición del texto. Estos son los que, de acuerdo al lugar, este se encuentra dentro de todo el texto. Se puede mencionar los siguientes. Tenemos el párrafo introductorio. Este es el que se caracteriza porque su función es la de darle entrada al texto. Este se encarga de ubicar al lector al inicio de la lectura y otorgarle una idea generalizada sobre aquello que estará leyendo. Este está ubicado no solamente al inicio del texto, sino que puede estar al inicio de un capítulo nuevo. También se caracteriza por ser un breve resumen de lo que será argumentado entre los párrafos siguientes. Este nos ofrece lo que es una idea general del tema, sin ahondar los detalles desglosados a continuación del texto. También tenemos lo que es el siguiente, que es el párrafo de desarrollo. Este tipo de párrafos son expandidos todas las ideas que tengan relevancia en el texto y que permiten que este cumpla su propósito. Estos párrafos pueden ser de citas. En esto se utilizan las palabras de algún experto para marcar un punto de su respectiva explicación. Está el comparativo, en el que se plantea una similitud o diferencia entre dos o más aspectos a tratar.
El descriptivo, en el que se desarrollan y enumeran las características del objeto del texto. También está el conceptual, en el que se desarrollan con claridad un concepto de relevancia para el texto. El argumentativo, que se encarga de respaldar una idea. El contraargumentativo. Este intenta contrariar alguna información hecha en el cuerpo del texto. Siguiente. Tipos de párrafos. Según la posición del texto. Párrafo de conclusión. Estos poseen una breve síntesis de lo leído, trayendo alguna reflexión o solución ante lo planteado en el texto. Este también se encarga de darle cierre a las ideas, así como aportar recomendaciones y consideraciones finales ante ellas. Argumentativo. Son aquellos párrafos expositivos que están fundamentados con evidencias, explicidad al respaldado de lo que se está afirmando en el texto. Narrativo. Se caracteriza por relatar un ambiente o contexto cronológicamente de ciertos sucesos, mencionando los hechos con un orden lógico y progresivo. Descriptivo. Este tipo de texto es el que el escritor enumera las características de un objeto, sujeto, situación o algún tema. En los párrafos, según el contenido, también tenemos lo que es el conceptual. Este es el que se encarga de otorgarle al lector una definición clara de un término que es importante en la lectura del documento. Esta definición le otorga una mejor comprensión en el resto del texto sobre algún término técnico. Este tipo de párrafos, las ideas están conectadas y jerarquizadas. También tenemos el explicativo. Este permite exponer un tema o idea sobre el texto en cuestión, el cual además brinda la facilidad de extender la explicación sobre lo que se está leyendo. Dicho de otra forma, este detalla más minuciosamente y se enfoca en las ideas más concretas del tema. Usualmente este tipo de párrafo le sigue al introductorio, aunque puede estar inserto a lo largo del texto, siempre que sea necesario, y también se caracteriza por ser extenso. Tenemos también lo que es el dialogado. Este tipo de párrafo, también conocido como, parágrafo, también conocido como párrafo oral, se caracteriza por dos o más personas que se encuentran interactuando en el texto, pudiendo tratarse de una entrevista o la conversación de dos personas de un relato. También está lo que es la enumeración. Estos son los que se presentan ciertos elementos de manera numerada y en orden, aunque la información expuesta en ellos coloca en forma jerarquizada, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor, o viceversa. El mismo debe constar de darle la breve explicación de lo que se está categorizando y a continuación. Este procede a enumerar los elementos que confirman el listado. Gracias. Siguiente. Tipos de párrafo. Causa-efecto. Este tipo de párrafo expone no solamente un hecho, sino también las causas que lo ocasionaron. En el párrafo puede aparecer primero las causas, luego el hecho o viceversa. Y tiene como función establecer un vínculo entre los acontecimientos y la serie de eventos que lo desencadenaron. ¿Cuántas oraciones tiene un párrafo? No existe un número exacto de cuántas oraciones debe tener un párrafo. Estos pueden estar constituidos de una oración que tenga resumida toda la información impactante que se desea transmitir
y porque sí sola de datos revelantes. Sin embargo, pueden contener 3, 4 y hasta 5 oraciones. Por otra parte, las normas APA para la realización de documentos establecen que un párrafo debería tener unas 5 líneas, lo cual permita limitar el número de oraciones, cantidad que varía de acuerdo a la cantidad y longitud de palabras que contengan cada uno. A continuación les vamos a dar lo que es unos ejemplos de párrafo. Tenemos los que son con una oración. Tenemos la oración que sería: en la época de Eratóstenes se construyeron globos que representan a la Tierra vista desde el espacio. Eran esencialmente correctos desde su descripción del Mediterráneo, una región bien explorada, pero se hacían cada vez más inexactos a medida que se alejaban de casa. Los párrafos con 2 oraciones. No pienses eso, se dijo Harry severo por enésima vez a lo largo del verano. Ya era bastante desagradable que el cementerio aparecería continuamente en sus pesadillas para que también pensara en él durante el día. También tenemos el párrafo con 3 oraciones. En verdad que si alguna vez un hombre encontró alguna guinea buscando un alfiler, ese fue mi buen amigo profesor Givernet. Yo había oído hablar ya de investigadores que sobrepasaban su objeto, pero nunca hasta el extremo que él lo ha conseguido. Esta vez, al menos y sin exageración, Givernet ha hecho un descubrimiento que ha revolucionado la vida humana. Estos serían los ejemplos de los párrafos. Muchas gracias, ingeniera y compañeros. Esto sería toda la exposición. A ver, son los 2 compañeros, ¿no? Bravo, Sí, Bravo, pero Camila y Calera, ¿no? Calero. Sí, Inge. Continuamos con nosotros. Inge, creo que me toca a mí, a Calero Lisset. Sí, Calero, Vargas Lisset. Por favor, ¿me puede dar compartiendo la pantalla? Es que mi compu no vale para compartir. Ya. Lisset, ¿verdad? Sí, Mr. Calero. Ya. 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 Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Mi tema es estrategias de lectura. ¿Qué son estrategias de lectura?
Son acciones que son realizadas activamente por el lector antes, durante y después de la lectura. La primera estrategia es, vuelve a leer el texto. Normalmente, al leer un texto por primera vez, nos quedamos con la idea principal. Si luego queremos profundizar y volver a leer, es una de las mejores opciones. Esto nos permite descubrir a detalle algo que habíamos pasado desapercibido. La otra estrategia es, usa tu conocimiento previo. Información que vamos aprendiendo en el transcurso de nuestra vida puede resultar de mucha ayuda para afrontar nuevas acciones. Usar el conocimiento es toda aquella información que se tiene almacenada en la memoria. El siguiente diapositiva, por favor. Leer entre líneas en las pistas del contexto. Este método consiste en la comprensión de una palabra cuyo significado desconocemos, ubicándola en contexto con el resto del texto. Debemos ser capaces de leer entre líneas. Al final, todo se basa en emplear la lógica. Entre líneas es el espacio que hay entre las líneas de la escritura. Y esto da la capacidad de descubrir mensajes implícitos. La otra estrategia es pensar en voz alta. Todo adquiere mayor sentido cuando lo decimos en voz alta, puesto que es mucho más sencillo entender algo cuando se explica mediante la voz en lugar de leyendo para uno mismo. Pensar en voz alta, esto es un modo de guiar su propio comportamiento, y pensar en voz alta es muy favorable, a la vez recomendable porque se puede comprender más rápido los temas. Gracias. Carrera Jennifer le corresponde, ¿verdad? Sí, Angelita, sí, pero falta un minuto. Ah, sí, entonces esperemos para... Carrera, continúe. Inge, permítame compartir pantalla. Ya. Ya. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros.
Ahora lo que yo les voy a dar son las estrategias de lectura, pero haz un resumen, ubica las palabras claves, haz predicciones y visualiza. Haz un resumen. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando terminamos de leer, puede que algunos de los detalles no hayan quedado del todo claros. En este caso, reunir los datos más importantes del texto, tales como los personajes, el motivo, los problemas, los resultados. Esto nos puede servir como ayuda para llenar esos pequeños huecos argumentales que no quedaron completamente claros durante la primera lectura. La estructura del resumen tenemos que es introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción presenta el tema y propósito del autor del texto que se resume. El desarrollo explica los temas centrales del texto original y la conclusión ofrece una síntesis de los contenidos tratados en el resumen. Aquí lo ubica las palabras claves. Afrontar un texto no es una tarea fácil. Ponerse a escribir sin seguir ningún tipo de estructura o sin tener en cuenta los elementos que forman parte del relato narrativo sería un error. Normalmente los escritores colocan palabras claves, palabras que se repiten a lo largo del texto y que esto ayuda al lector a prestar mayor atención de una manera inconsciente de eso que el autor quiere remarcar. Ubicar las palabras claves puede resultar de gran ayuda para la comprensión del texto. Aquí un texto ya sea bastante extenso, pues nos vamos a fijar que siempre hay palabras que se repiten. Esto lo hace como para llamar más la atención, para que nos concentremos más en el texto. Tenemos dos tipos de palabras claves, que son las cortas y las largas. Las cortas son más generales y se pueden enunciar en una sola palabra, por ejemplo, ética. Y las largas son las más específicas y dan información sobre los temas que se abordan en el texto en particular. Se enuncian en síntomas breves, por ejemplo, la relación entre la ética y el medio ambiente. Aquí les puse, aquí está un ejemplo, pero de un resumen, pero solo de un párrafo. El ser humano y la relación con la naturaleza. Aquí en este pequeño párrafo están lo que podemos observar que están con palabras resaltadas en verde. Esas son las palabras claves y tenemos ahí lo que son las largas y las palabras claves cortas. Haz predicciones. Alguno que siempre está en nuestra mente es la expectativa. Expectativa ante cualquier cosa. Hacer predicciones de cómo terminará el texto nos ayudará a involucrarnos en el mismo. Es decir, es como que imaginarnos o imaginar en qué va a terminar el texto del cual estamos leyendo para llamar más, a emocionarnos más al leer. Y visualiza una idea que verdaderamente puede ayudarnos a la hora de comprender un texto. Es crear nuestras propias imágenes mentales de eso que estamos leyendo. En un texto, digamos, de la lectura, ya sea cualquiera, pues imaginarnos, presentar imágenes en nuestra mente como para ser más llamativo el texto o la lectura. Gracias. Ya, su nombre. Carrera Jenny. Continuamos con la última.
Ya, teacher. Digo, ya dije. Ya. Sí, sí se mira, hija. Sí, sí. Ya. Buenos días, ingeniera, mis compañeros. Bueno, mi tema tocaba organización de textos, evalúa lo aprendido y cuestiona el texto. Organizadores de textos son los elementos que sirven para organizar los párrafos y enunciados, de acuerdo con un esquema previo que depende del texto que queramos elaborar. Una narración, una descripción, una exposición de información o una argumentación o defensa de una opinión. Los tipos de organizadores de texto son de apertura, figuran al comienzo de un texto o bien tras de un primer párrafo que funciona como introducción o contextualización. Para empezar, en primer lugar, primeramente, de distribución. Distribuyen de forma ordenada la información que vamos añadiendo en un texto. Por ejemplo, por una parte, por otra parte, por un lado, por otro lado, a continuación, en segundo lugar y en tercer lugar. De cierre. Aparecen al final del texto y su función es recuperar de forma breve la información expuesta o bien concluir con una idea o opinión que enlaza de forma lógica con los argumentos previos, que puede ser en definitiva, en suma, en conclusión, por último, en fin, total. Evalúa lo aprendido. El proceso de evaluación permite verificar el cumplimiento de los objetivos educativos y comprobar que se ha producido el aprendizaje previsto. Tradicionalmente se pensaba que evaluar era calificar lo que el alumno había aprendido después de la fase de enseñanza. Es importante diferenciar los términos verificación y evaluación de aprendizaje. ¿A quién se evalúa y a qué se evalúa? ¿A quién se evalúa? El alumno. ¿Qué se evalúa el alumno? Conocimientos, habilidades, capacidades o destrezas, actitudes, intereses y expectativas. Al profesor o facilitador. Dominio de tema, trabajo grupal, aplicación de técnicas didácticas, uso de recursos didácticos, manejo de instrumentos de evaluación. Al proceso de enseñanza o aprendizaje. Organización y secuencia para el logro de los objetivos. ¿Cómo se cuestiona un texto? Cuestionar significa preguntar. Es una tragedia muy común y útil para comprender mejor lo que leemos. Para esto es imprescindible que puedas conocer tipos de preguntas, identificarlas y crearlas. Como por ejemplo, ¿de qué se trata principalmente el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿De qué se trata la historia? ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Qué opiniones fueron expresadas? ¿Cuáles son los hechos más importantes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y cuál fue la solución? De la misma manera que nuestros músculos se cansan después de realizar una actividad física, nuestros ojos y nuestra mente también pueden sentir ese cansancio tras largos periodos de tiempo leyendo sin apenas descanso. Lo más probable es que nuestra compresión y atención disminuyan considerablemente. Ya dije, es todo. Ya, ¿cómo se llama? Concluimos, ¿no? Con esto.
Ya continuamos con la siguiente clase con los que faltan, ¿no? Si algo tienen pendiente para que el resto de tiempo que falta lo realice. Ya que tengan un excelente día, pues sí. Hasta mañana. Igualmente. Mañana igualmente que tengan un excelente día.